Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos a través de TSI. Hoy con una entrega especial en el marco de esta crisis que vive el mundo a consecuencia del COVID-19 que sigue cobrando víctimas en todo el globo terráqueo. Una noticia trágica también para Honduras este fin de semana. Dejó de existir en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, el tercer presidente de la nueva era democrática de nuestro país. Hoy vamos a hablar justamente de su legado, de sus aportes a la democracia de la región centroamericana en medio de muchas críticas que se dieron por la actividad política que a lo largo de su vida desarrolló el exmandatario. Hoy nos acompaña la persona que estuvo más cerca desde Honduras después de haber llegado ante la justicia estadounidense para enfrentar un proceso que se abrió en los Estados Unidos. Ingeniero Roberto Ramón Castillo, gracias por estar con nosotros. En principio, nuestras muestras de solidaridad para la familia por el desaparecimiento físico del exgobernante. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fueron esas últimas comunicaciones en vida con el licenciado Callejas Romero? Buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Buenas noches. La semana antepasada yo hablé con él. Acababa de salir de su problema de estar en emergencia, en cuidados intensivos, que estuvo casi 95 días. Realmente Callejas era un milagro en ese momento. Estuvo entubado 95 días. Se había tomado la decisión por parte de los médicos y parte de la familia que ya no podía seguir más e inmediatamente se despertó, Rosendo. Es una cosa impresionante. Lógicamente, después de tantos días de estar así, con oxígeno y todo, pues la mente empieza a dar vueltas, no sabe dónde está ubicado. Le decía al yerno, me estaba contando él ayer, oíme, Lisandro, llama a Vaca, que Vaca era el chofer de él, que vaya al aeropuerto y que le diga que me manden en helicóptero para irme para Honduras. Y es que interesante lo que sucedió en ese momento en su subconsciente, ya despierto. Yo lo llamé a los 3 días, hablé con él, le pregunté, lo sentí cansado, y le digo, oye, Callejas, yo le decía Callejas a él y él me decía Chino a mí. Digo, Callejas, ¿qué te pasa que te siento cansado? Fíjate que estoy haciendo cuclillas porque, y lagartijas porque tengo que fortalecer mis piernas y los brazos para salir de aquí pronto. De ahí se fue a la casa. Casualmente, antier, vi o le mandé una foto de la familia, de nosotros, de los primos, que tuvimos hace 30, 40 años una fiesta para un tío nuestro. A Cecilia le digo, enseñarle la foto. Entonces al día siguiente me mandó la foto y me dice, ah, qué bellos los primos. Yo le puse, quiero hablar con él, ¿se puede? No me contestó. Así que eso de creo que fue antier que murió, ¿sí? Me llamó un sobrino nuestro que estaba aquí en Honduras, hijo de Melissa, mi prima, la hermana de él. Me dice, mi tío se está muriendo, me dice. No puede ser, le digo. Sí, me dice, tío. Las cosas son muy difíciles, me dice. Pero no creo que pueda salir de esto, me dice. Y así después me avisó él, me avisó Cecilia, me avisaron otra gente que había muerto. Realmente lo siento enormemente, lo siento. Pero uno propone y Dios dispone. Su sueño era volver a Honduras. Le dijo a una hija de él, amor, le dice hace días le dijo, yo no le tengo miedo a la muerte. Quiero morir en Honduras, con mi familia, en mi país que tanto he amado. Yo me imagino que en su momento, ahora que es difícil, que regrese a que le hagamos un homenaje grande por parte del nacionalismo, con esta situación del virus, va a ser muy difícil, pero
espero que por lo menos le ponga la bandera de Honduras y la bandera del Partido Nacional como se lo merece, Rosendo. Sí, es decir, ingeniero Castillo, que este año 2020 había sido un tiempo de mucha dificultad para el exgobernante porque había estado prácticamente todo el año en unidad de cuidados intensivos, buscando la forma cómo recuperarse de la leucemia que entiendo se le había diagnosticado hace 2 años, porque cuando él se fue en diciembre del 2015 a enfrentar la justicia a los Estados Unidos, no tenía ningún padecimiento, era un hombre que se chequeaba permanentemente, que tenía la posibilidad de asistir a médicos especialistas para que revisaran su estado de salud. ¿Había en su momento él manifestado alguna patología de esta enfermedad que lo termina llevando a la tumba? No, Rosario, por eso le decía, mire, Callejas, yo iba muy seguido donde él, Nueva York, Orlando, Atlanta, yo iba cada 2, 3 meses a verlo. Y la realidad es de que él era un hombre que hacía ejercicio todos los días. Él corría todos los días, levantaba pesas todos los días, hacía bicicleta todos los días, en Orlando tenía una bicicleta, inclusive esa es una anécdota que me da risa porque al final, dentro de todo esto que le ha pasado, llego a Orlando y le digo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, me dice, aquí, viendo aquí, que es más tranquilo que Nueva York. Digo, imagino que estás de guía turístico aquí, porque aquí nadie viene, solo vienen los niños a ver Disney, le digo. Sí, le digo, ¿tu carro? No, no tengo carro, es que no tengo licencia, me dice. Y entonces, ¿cómo haces? Ando en una bicicleta y voy al súper ahí y la pongo en la canastita enfrente y ahí voy y vengo. O sea, tenía cosas fuera de serie. Él se da cuenta de que él tiene un problema cuando, como le repito, cuando iba caminando ya en Atlanta, en la calle, y se cayó y me llamó y me dice, no digas nada, creo que me tienen que hacer un cateterismo. Aquí está Marco Bográn, el doctor de él aquí, que estaba visitándolo. Y como le digo, a los 2 días se da cuenta que es eso, le hacen el trasplante, el primer trasplante, y de ahí se le cae otra vez y le hacen el segundo, que es con el hijo Rafa Leonardo, que así se llama también, y ese sí le pega. Y hace unos meses, para diciembre, ya él ya no tenía leucemia, Rosendo. Es decir, él a su segundo trasplante había reaccionado bien, se mantuvo activo. ¿Por cuánto tiempo después de esta segunda intervención, antes de llegar a esta última etapa de la cual ya no logra recuperarse? Yo la última vez que estuve con él fue en octubre, que acababa de salir de su segundo trasplante de médula, que era con la médula del hijo. Para diciembre ya se puso mal, cayó, ya no tenía leucemia. Lo que pasa es que él había tenido anteriormente 2 neumonías y ya en diciembre tuvo la tercera. Ya la tercera sí es cuando él entra a ICU, que le llaman los gringos, que es cuidados intensivos, y ya le hacen el procedimiento que manda el protocolo. Y ahí sí ya se preocupó toda la familia, tanto aquí como allá, las hermanas que lo atendieron. O sea, pero ya hasta que salió hace 2 semanas, 1 semana y media, 2, y tuvo la desgracia de su infarto. Usted me dice, ingeniero, que mantenía comunicación frecuente. De hecho, era la persona que atendía las comunicaciones de nosotros los periodistas y de diferentes amistades cuando preguntaban por él, de cómo estaba evolucionando su salud en los Estados Unidos, de cómo avanzaba el juicio. De todos estos temas, ¿cuándo fue la última vez que tuvo este cruce de comunicación a través de WhatsApp? Porque ahí era muy activo él, incluso con una gran cantidad de hondureños mantenía una comunicación frecuente, digamos hasta el año pasado. Pero con usted, ¿cómo fue esa última comunicación que la recuerda? Fue después de que salió, o sea, que se despertó después de estar en cuidados intensivos. A los 2, 3 días, yo le puse un mensaje a Cecilia, la hermana, que era la que estaba con él. Le digo, dime, ¿qué tal está Rafa? Bien, me dice, no puede hablar mucho porque quedó la
lacerado la garganta, lógicamente por la intubación que le hacen, pero quiere hablar. El Zarco, mi primo, lo acababa de llamar casualmente. Y entonces me dice el Zarco, fíjate que hablé con él. De verdad, le digo yo, sí. Y entonces ahí lo llamé yo, me lo puso al teléfono, hablé con él. Y después me dice mi prima, oíme, cada vez que habla con ustedes, con vos, con el Zarco y habla de política, se levanta, se anima, se le ilumina la cara, parece mentira, me dice. Síganlo llamando. Pero de ahí, al final lo que hice yo, me operaron de un ojo, de ahí me fui a Choluteca a acompañar a Mauricio Oliva. Y antes de ir le dije, mira, Callejas, estoy en esto y esto y esto, con el presidente del Congreso, con el movimiento Juntos Podemos. Pero estamos listos aquí para tu regreso, para que tomes la ruta y el control del Monarca otra vez, porque este es un movimiento que fundamos contigo para que salgamos adelante. Sinceramente, Rosendo, el liderazgo de Callejas no lo ha tenido nadie en los últimos 60, 70 años, de verdad. Y él ha sido un líder con problemas o sin problemas, que nadie es perfecto en la vida. Entonces me dice, Chino, me dice, el Monarca es tuyo. Vos lo has mantenido, vos lo has levantado en la medida que has podido, con las uñas, pero ya adelante, buscar la unidad del partido, Chino. El partido, recordando las palabras de Mario Rivera López, que decía, cuando el partido va desunido a un proceso electoral, siempre pierde las elecciones. Y así estamos en esto, Rosendo, recordándolo a él. Pronto vendrá, en estos días, no sé, no estoy muy enterado en este momento por las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, los procesos médicos, los procesos de permisos, todo no es sencillo en Estados Unidos, y más en esta situación de crisis que tiene Estados Unidos, igual que el resto del mundo con el virus. Entonces, estamos esperando noticias y ahí sabremos y esperamos que de esta semana a la otra esté aquí. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas. Una pausa, en breve continuamos. Bonilla, la estirpe de Tiburcio Carías, la estirpe de Juan Manuel Gálvez, la estirpe de Ricardo Zúñiga y la estirpe también, porque así me siento, de Rafael Leonardo Callejas, acompañado por el pueblo entero en la búsqueda de su propio destino. Y cuando yo he dialogado con Norma Regina y me dice ella a mí, seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Roberto Ramón Castillo. Fue un hombre elocuente al discurso. Desde muy joven se involucró en política y llama poderosamente la atención que sus primeras apariciones dentro de la política vernácula fue dentro del PINU Socialdemócrata. De pronto una historia que no muchos conocen. ¿Cómo fue esa participación de Callejas Romero en el PINU, ingeniero? Poco sé, porque en la realidad él era gerente de una empresa, Almacenes Aldesa. Y entonces lo llegué a ver. Me dice, fíjate que Jorge Ramón me invitó a ser partícipe en el PINU y firmé. En el PINU, le digo, no puede ser, le digo. Está bien que nosotros hayamos nacido emigrados, le digo, pero somos cachurecos en esta familia todos, le digo. Entonces me dice, tenés razón, voy a retirar mi firma. Así comenzó. Esa fue parte de la primera etapa en cuanto es en la política vernácula de Honduras en un momento dado de la historia. Y de ahí se convirtió en un cachureco obcecado. Cuando usted lo escucha tranquilamente en todos estos filmados, se da cuenta que su mensaje es fuerte sobre el partido, siempre hablando de la unidad del partido, de respeto al presidente de turno, jamás fue grosero con nadie, y al final, sinceramente le digo, mire, hablando un poquito de su historia, nosotros muy jóvenes, él
murió de 76 años, yo tengo 72, me lleva 4 años. Yo vine de Estados Unidos a una vacación y él creo que estaba graduando en la Universidad de Mississippi State, de economista agrícola, pero se peinaba como Kennedy, como el presidente Kennedy. Y nosotros teníamos una mesa bien grande en la casa de mi abuela, mi abuelo Rafael Callejas, aquí nomás en Palmira, era como de 24 sillas. Ahí sentábamos todos los días a comer. Y entonces se levantaba, empezaba a dar mensajes en inglés, imitaba a Kennedy, y ahí noté yo que él tenía ya ese comején de la política dentro de su estructura del cuerpo y de la mente, y se preparó. Y una vez yo tengo un hijo que es ahijado de él, y entonces le dice, tío, le dice, yo quiero ser presidente de Honduras, ¿qué tengo que hacer? Leer. Directamente le estaba diciendo, hay que educarse, hay que prepararse para servir bien al país, porque no es cualquiera que puede servir bien a su país, y para eso hay que estar educado y preparado. No se necesita ser de alcurnia bajo ningún punto, se necesita estar definitivamente claro en lo que quiere uno para su pueblo. Después de este paso por el PNUD, bueno, dice que retira su firma y entra de lleno a la actividad dentro del Partido Nacional con grandes caciques en ese tiempo. ¿Cómo fue para los jóvenes Callejas, Romero, Castillo Callejas, ese ingreso y esa relación con figuras como Ricardo Zúñiga Agustino, que era el gran líder del Partido Nacional, de hombres como Mario Rivera López y muchos otros que tenían prácticamente un control desde entonces vertical del partido? Lo que ellos decían se hacía y para nuevas generaciones resultaba complicado entrar. Hubo zancadillas, hubo aislamiento. ¿Cómo lograron penetrar esa estructura política a finales de los 70 del nacionalismo? Yo me gradué de la universidad a los 21 años. Y a los 22 fui a visitar a Mario Rivera López. Me llevó Heriberto Gómez Cruz, que era sobrino del presidente Cruz. Un viejo amigo de la familia. Los Cruz se crearon y sí vivieron en la casa. En esta casa que yo vivo, aquí vivieron ellos. Cuando venían a estudiar de sus pueblos. Ellos eran originarios de Cantarranas, igual a mi abuela, que era originaria de Cantarranas. Eran compadres con mi abuelo. Pero fíjese que al final yo fui a ver a Mario. Mario me dijo que sí, que no sé cuánto. Ahí estaban con Chele Mendoza, su cuñado. Mario, un primo en segundo mío. Eva, su esposa, es prima hermana mía. Entonces de ahí nos fuimos a ver a Ricardo Zúñiga con Roberto Cantero. Y Roberto Cantero fue mi padrino para entrar con Ricardo Zúñiga. No fue difícil. Lo que pasa es que en aquella efervescencia de la juventud, yo le decía a Roberto Cantero, oíme, tocayo, le digo, ¿y cuándo vamos a empezar a trabajarles? No, cuando el jefe diga. Era de arriba para abajo, no había que equivocarse. Y ahí insistía yo. ¿Cuándo? Cuando el jefe diga. Me parecía yo de aquellos ratones de panadería que andan de arriba para abajo viendo cómo se distraen comiendo harina. Pero ahí conocí a mucha gente de base, a la Mancha Brava, que era lo máximo que ha habido, luchadoras, peleadoras por el partido, mujeres, eran hombres, mujeres, era la Mancha Brava de este Partido Nacional. Y entonces yo subí una vez al segundo piso de la oficina de la presidencia y no me dejaron entrar. Y entonces cuando salió Nicolás Cruz Torres, que era muy fino conmigo, siempre ha sido muy fino, y le digo, fíjese que yo quisiera entrar ahí. Y ahí estaban los caciques, ¿verdad? Solo caciques de todo Honduras, que todavía existen, no hay que equivocarse. Y entonces le digo, ¿cuándo voy a entrar ahí? ¿Cuándo me van a invitar? Mire, mi amigo, cuando a usted le vayan cerrando la puerta, meta la pata y reempuje para adentro. Y así se mete uno en el Partido Nacional, me dice. Así hay que trabajar.
Y de ahí me dediqué a trabajar en el partido como activista, como presidente del comité local, y como encargado y coordinador de Francisco Morazán. Yo acompañé en muchas cosas, lo respeto enormemente. Vino aquí a casa. Yo en esa época me echaba mis excesos de tragos y aquí pasábamos y amanecíamos hablando con él. Me invitaba y me llamaba a las 2 de la mañana a su casa y me decía, gordo, vení por favor, subí aquí al latillo. Allá iba yo y me decía mi esposa, ¿dónde vas a estar a las 2 de la mañana? No, que me llamó en Sao Zúñiga. Sí, me decía, pero dormí, ¿cuál es el problema? ¿Está casado conmigo o está casado con...? No, pero es la política, le digo, y es el jefe. Y así metimos y de ahí metimos a Callejas. O sea, nosotros somos una línea los tres. Nosotros los Callejas, yo nací en El Zarco, Nicaragua. Callejas se emigró con su papá y su mamá para Costa Rica. Fernando José, mi primo, también se emigró. Mi abuelo huyendo para El Salvador con mis tíos, otros se mudaron a otros lados. Mi tío abuelo Callejas fue presidente del Congreso. La famosa Mula Mora, con la que entró a Tegucigalpa, Carías, se la regaló mi abuelo en Cantarranas. O sea, la política, decía mi padre, mi padre era salvadoreño, era diplomático. Decía, la política es como la diplomacia, es el arte de la hipocresía. Y hay que saber hasta dónde. Pero fíjese una cosa, en este partido había 2 líderes fuertes en el pasado y de ahí Callejas. 2 líderes, voto duro, fuertes, creyentes, fieles a sus amigos, Ricardo Zúñiga y Mario Rivera López. Y de ahí Callejas. Ellos eran su grupo, su gente, creyentes de lo que hay que hacer. Y luchamos por ellos. Y seguiré luchando por mi partido, no se equivoque. Ahora, ingeniero Castillo, más allá de ese elemento que destaca del expresidente Callejas, de que era duro en sus mensajes, ya llegando a la presidencia de la República y en su misma actividad política, era un hombre amable con todo el mundo, incluso con quienes lo señalaban, que le decían de todo, que lo acusaban por los hechos de corrupción que en su momento se denunciaron, que le criticaban directamente, identificándose, y luego los encontraba y los saludaba tranquilo. ¿Cómo sí logró cosechar eso? Usted que lo conoció, usted que lo trató desde la infancia, porque no era resentido. No, era su naturaleza. Era un hombre bueno. O sea, eso se nota que es un hombre bueno. Eso no significaba que iba a estar todo el día ahí chingungueando a la persona que le decía o no le decía. Pero yo una vez le dije, ¿cómo es posible que vos le puedas hablar a esta gente? Yo no puedo, le digo, no lo saludo, no puedo. Entonces tal vez tenía inculcado por parte de su mamá, que era una gran católica, lo que es el perdón y uno debe perdonar pero no olvidar. Hay gente que dice que hay que perdonar y olvidar. No, uno perdona y olvida y no olvida. Pero Callejas tenía un carácter muy especial. Mire, la gente lo ha criticado y en este país de la democracia todo el mundo tiene derecho a decir lo que crea sin ofender. Hoy por hoy en las redes sociales lo único que la gente se dedica es su mayoría a ofender. Pero Callejas, ¿quién trajo a los que salieron emigrados de este país cuando las Fuerzas Armadas estaban en el poder? ¿Quién? Él. ¿Quién les dio el conducto? Él. ¿Quién los tocó? Él. O sea, Callejas sabía a dónde iba, qué es lo que quería. Era un hombre magistral y era una persona, como decía el embajador Sergio Arcos, Callejas tiene la que cuando uno entra por esa puerta, dice, él ya sabe lo que venís. Y no es que esté armado, sino que te siente, te ve los ojos, te analiza. Y también tenía otra habilidad, decía. Callejas tira hueso para que el perro no ladre. Porque si el perro ladra y hay otros perros alrededor, se le cae el hueso y se lo agarra a otro. Y esa es una habilidad que tenía Callejas. Era un hombre muy preparado, muy educado y un gran lector. Yo le recomiendo a la juventud de este país
que se dediquen a leer, que no solo pasemos de un iPhone, iPad, lo que sea, una computadora, sino que Honduras tiene que crear una estructura de lectura, como lo han hecho grandes países desarrollados en el mundo. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas, hablando de ese legado que dejó a la democracia de nuestro país, con sus altos y bajos, el expresidente Callejas, que falleció el pasado fin de semana, murió en Atlanta, Georgia. Sí, sí. Murió en la casa donde él estaba residiendo, murió en el hospital. ¿Cómo fue su deceso? Bajando las gradas, porque él dormía en el segundo piso, ahí estaba su dormitorio en la casa de su hermana. Al principio creyó mi prima Cecilia que es que se había deslizado y no agarró el andador, porque usaba un andador también. La verdad que le dio un infarto, llamaron al 911 y lo llevaron de inmediato al hospital y ahí murió. Eso fue en la noche, pasó la noche, a ver si podían hacer algo por él, pero ya en la mañana, tipo 10 de la mañana de aquí que me avisaron a mí, 9:45, 10 ya había muerto. Ahí murió en el hospital. Sí, ¿qué ha definido su familia? ¿Qué han platicado con su esposa, con sus hijos, sus hermanas, ingeniero, sobre el terraje? ¿Cómo será? Pues lo van a traer. Lo que están consultando es, dada la situación en que está Estados Unidos, de esta crisis del virus, yo tengo entendido que tiene las dos opciones, uno de cremarlo y la otra de traerlo en cuerpo, embalsamado. De ahí, aquí está prohibido hacer, ¿cómo se llama?, velatorios. Entonces se tiene que tomar una decisión. Él tiene derecho a que le hagan los homenajes como expresidente, como exdiputado. Y en función de eso, pues habría que ver qué es lo que el gobierno va a decidir. La familia ya está lista en los trámites y esperamos que ya pronto esté aquí, si Dios quiere. Cuando hablamos de pronto, estamos hablando de semanas, considerando esta situación crítica que vive el mundo por la pandemia del COVID-19, ingeniero. Podría ser, yo no tengo experiencia en eso. Lo que sí sé es de que es difícil sacar un muerto en Estados Unidos, así nomás. O sea, tiene que haber un proceso y un procedimiento que manda la ley. Cada estado, por regla general, tiene sus propias leyes también, ¿verdad? No conozco las leyes de aquí y también, dado el juicio que él tenía, él tiene que, ya se le informó a la fiscalía, parte del abogado. Me imagino que ellos tendrán algo que decir en este proceso. Me decía que él sí tenía toda la intención de volver a Honduras, ya su caso estaba en la etapa final. Ya, inclusive, cuando estuve yo la última vez, el abogado había conseguido con el fiscal, con el juez, que le hicieran, así como nosotros en este momento, así, virtual, que le hicieran su presencia ante el juez. Ya tenía casi todo arreglado para venirse, eso era sencillo. El problema es de que en la medida en que él estaba enfermo, acuérdense que él, toda persona que entra a Estados Unidos, extraditado o no extraditado, que tiene un caso de juicio, siempre le dan una visa, siempre. En Estados Unidos, si usted no tiene visa, lo expulsan. Entonces, él sabía que si él se presentaba ante la justicia hoy y no estaba 100% bien de su salud, tenía que salir para Honduras o para cualquier otro país inmediatamente. Y por eso es que se retrasó el proceso. ¿Qué tanto le afectó en su vida, usted que lo trató de cerca, los procesos legales que tuvo que enfrentar después de dejar la presidencia de la República? Porque fue en la administración del también desaparecido expresidente Reina Idiáquez, con el nacimiento del Ministerio Público, que se incoaron las primeras acciones en contra de la administración Callejas Romero.
Luego vinieron muchos otros procesos en el devenir de su vida. ¿Qué tanto mermó ese ímpetu que él tenía este tipo de acciones? Yo le voy a decir una cosa, quien promovió el Ministerio Público fue Callejas y dejó la oportunidad al final al presidente Reina para que nombrara al fiscal. O sea, no hubo mala fe jamás por parte de él, ni nunca se imaginó que podía haber un sector de persecución política. Para mí, la estrategia de alguien dentro del grupo de los Reina y del gobierno liberal de ese momento era cortar cabeza pareja de toda la estructura partidaria del Partido Nacional, que no levantara, como decían, se va a quedar títere sin cabeza, no quedará títere con cabeza. Y en función de eso veían que podían continuar fácilmente ganando los procesos. Y en función de eso nos consideramos de que fueron muy duros, muy ingratos, porque es muy fácil señalar. O sea, yo le voy a decir una cosa, el problema de Honduras es desde hace muchos años, tiempos. Aquí lo que hay es una impunidad. Aquí lo que hay es un sistema judicial que, no estoy usando esto, es un sistema que nunca ha funcionado. Funciona porque yo me acuerdo cuando yo era diputado, fui vicepresidente del Congreso, cuando hicimos el PUN, cuando Ascona, pero había ahí, vamos a elegir los magistrados, entonces venía la empresa privada y ponía uno, venían los sindicatos, proponían otro, venía el otro sector y proponía otro, y venían los empresarios y decían otro, los banqueros ponían otro. O sea, era una ensalada rusa. ¿Y a quién ellos respondían? ¿A quién? ¿Al que lo propuso o al que lo nombró? ¿O a la Constitución y las leyes? Es que ese es el problema de este país, la impunidad. No puede ser. No puede ser y continúa. Y si aquí el presidente Juan Orlando dijo, caiga quien caiga, tiene que decirle a la Corte y separarse de la Corte, reunirse con el presidente de la Corte, con el presidente del Congreso, con la sociedad civil, con el fiscal y decir, mire señores, empecemos a actuar de verdad por bien del pueblo. Aquí los grandes salen muy macanudos y como decía Crescencio Arcos, aquí la serpiente a quien muerde es al de Caites. Y eso no es justo. Este es un país de 67% de caitudos, gente pobre, humilde, que no tiene trabajo, que está muriendo de hambre. Hay que transformar la matriz. Disculpe que me metí a otra área, pero hay que transformar la matriz. El país necesita mucho, mucho amor hacia la población y sinceridad. Yo creo que Juan puede hacer mucho todavía y lo vamos a apoyar. Yo definí con el licenciado Callejas hace unos años, la primera, cuando fuimos a las internas, los dos movimientos de Juan, de que íbamos a continuar luchando por el partido y unir al partido. De eso me voy a dedicar de aquí en adelante, una vez que salgamos del COVID. Me voy a dedicar a trabajar por mi partido sin puesto y se acabó. Solo le aviso a la gente que no ando buscando mi candidatura, solo ando buscando que el partido se una. Pero Callejas era así. Encontró, ingeniero Castillo, Callejas en el deporte una válvula de escape a todos estos conflictos, aun y cuando al final es esa actividad que entra al deporte la que lo lleva a enfrentar este proceso en Estados Unidos. Pero ¿cómo se sintió en ese escenario, habiendo sido hombre ligado al fútbol por muchos años de su vida? Toda la vida. Mi tío Rubén Callejas con Fernando Callejas, el papá del Zarco, fueron los que apoyaron al Olimpia abiertamente, pero abiertamente. Ellos mantenían el Olimpia, así como don José Rafael mantuvo el Olimpia por años. Igual nosotros, si nosotros tenemos una sangre de Olimpia, así de roja como es nuestra sangre, roja y blanco, así era con el León. Y Callejas era fabuloso en eso, número uno, y sintió que podía hacer mucho por el deporte en Honduras. Y posteriormente en Estados Unidos, porque yo lo acompañé, yo lo esperé a él, el día que él llegó ya estábamos ahí. Y me dice, Chino, cometí un error, metí las patas, me dice, tengo que pagarlo, y aquí estoy. Y le voy a decir una cosa, tuvo el valor de presentarse ante una justicia donde no tenía influencias. Ante una justicia donde no tenía influencias, Rosendo. En Estados Unidos no hay influencias en la justicia. En Estados Unidos la impunidad es mínima.
Aquí era fácil presentarse. ¿Qué iban a hacer aquí? ¿Había hecho usarlo aquí? ¿Por qué no? ¿Había hecho el acto equivocado aquí? Tampoco. Entonces, ¿por qué no lo acusaron aquí? ¿Lo iban a extraditar? No se sabe. Pero al final, el hombre dentro del deporte lo levantó. ¿Quién ha llevado tantas veces a todos los sectores del fútbol a los mundiales? Él. ¿Quién los ha hecho campeón? Él. Hay cosas buenas, hay cosas malas que uno hace en la vida, Rosendo. Eso a la población se lo digo. Mire, le voy a dar un ejemplo de una cosa. Nunca me olvido cuando teníamos el movimiento, y me voy a salir un poquito de esto para hacer una anécdota rápida. Estábamos con el Zarco ya listos organizando para el lanzamiento de él en San Pedro Sula. Y entonces viene y me llama y me dice, ¿qué, no puedo llegar a tu casa? Claro, ¿cómo no va a llegar a mi casa? Que es un primo del alma. Ahí vino aquí. Entonces me dice, fíjate que me dice Mario y Zúñiga que no vaya, que no me lance. ¿Qué me van a apoyar? Ay, Callejas. Tan inteligente, pero tan inocente, le digo. Si eso es un par de lanas políticos. Nosotros, si vos no vas, el Zarco y yo tenemos todos los buses aquí a las 4 de la mañana y Fito Irías, Oscar Nájera, todos los líderes de Honduras listos para moverse desde Copán hasta Occidente, que Moncho Lobo, todos los amigos de nosotros, y allá te esperamos. Si no llegas, me lanzo yo. Y al final entra, allá lo vimos entrar y no ve qué es lo que ha hecho. Que traía escondido la foto de Carías. Mire cómo era Callejas de inteligente, porque sabía que había un voto duro que todavía no existe, que era el carismo, que se hereda. Y levantó aquella bandera, aquella foto ahí, y todo el mundo estaba desesperadamente loco y emocionado. O sea, transformó el partido y necesitamos consolidar al partido. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas. ¿Alguna vez lo observó salido de tono, molesto, indignado por todo esto que enfrentaba? Primero como aspirante a la presidencia de la República, que participó bajo la opción B en el 85, luego como candidato único en el 89, y luego todas esas actividades dentro de la política vernácula que lo llevaron al Congreso Nacional y a vivir siempre en la actividad de la política, ingeniero. Le molestó bastante pero siempre muy pausado y muy tranquilo lo de la opción B. La opción B fue un acto inconstitucional. Con todo respeto, aquí no hay que politizar las cosas, pero eso fue un acto inconstitucional del partido, del liberalismo, de lo que mandaba en ese momento. Le hicieron una encerrona. No fue encerrona, eso fue una decisión que tomaron entre el doctor Suazo Córdoba y Efraín Bujirón y un sector, porque inclusive creo que hicieron otro presidente del Congreso, de la Corte, nombraron otro presidente de la Corte, tenían todos los controles. Y al final las Fuerzas Armadas, Walter López lo llamó yo le dije a él, no vayas, y si vas lleva a alguien, pero no, se fue solo, pero ya estaba él en su línea de pensamiento, y de ahí pues participamos. Nunca me olvido que el último día volamos de un avión que nos prestó don Miguel Facusé, que lo apoyó muchísimo don Miguel Facusé, tío Mike. Ya íbamos para Roatán y le digo, hoy me caí, yo creo que vamos a ganar. No, chino, ya perdimos, me dice. Hay que esperar la otra. No, le digo, vamos a pelear. Ay, anda a auscultar la Corte, a ver a tus amistades, a ver qué te dicen. La Corte estaba en manos del Partido Liberal. Y en función de eso, mis amigos que estaban ahí me dijeron, no, me dicen, somos liberales. Y así fue, pero le dio la oportunidad a él de salir adelante. Y fue un gran presidente con un grupo como Jorge Carranza, Ricardo Maduro, gente que estaba aquí, Moncho Medina,
Mauro Melbreño, la gente que estaba en su gabinete, que fueron eficientes, Roberto Ordóñez, por ejemplo, Tito Cardona, en esa época estaba Marco Augusto, Jacobo, Fito Irías, Oscar Nájera, Milcar Aguilar, Claros, en Intibucá, en el sur creo que hasta Mauricio Oliva, Celín Disco, habían tanta gente alrededor. ¿Sabe qué es lo lindo de esa campaña? Era una campaña que no había que comprar votos, sino era una campaña que no había que dar dinero porque la gente quería estar con él. Y eso es lo que debemos volver a levantar en el partido, y lo voy a hacer. Yo tengo que hablar con la estructura partidaria. Pero Callejas era único. Mire, yo no sé si a usted le pidió pisto prestado, ¿verdad? Porque era perro para eso. Cuando andábamos en todos lados de Honduras, mi chino, dame 100 pesos. Todavía estoy esperando. Yo creo que todo el mundo está igual esperando. Rosendo era único, pero también hacía grandes favores a la gente. Era muy serio. Fue un gobernante de primera. Y la gente lo debe reconocer. Y al final, Rosendo tenía cosas fabulosas de anécdotas, como la del chancho, ¿verdad? Que era macanudo. Digo, ten cuidado, vas a matar a ese chancho. No, hombre, ese chancho va a seguir. El chancho no siguió y matamos al chancho en la carretera, ¿verdad? O sea, había cosas fuera de serie con él. No sé. ¿Alguna vez tuvieron problemas con activistas? ¿Llegaron a algún lugar y como aquí gran parte de la población no quiere a los políticos y los sacaron, los espantaron? Les dijeron que se fueran por no señalarlo, como dice el pueblo, váyanse de aquí. Callejas jamás, ni ahora, hace poco que empezó otra vez con su campaña, me decía un amigo mío, un periodista que andaba con él por carro, creo que iba a Olancho. Entonces al regreso de Olancho, él se vino en carro, fíjense. Y entonces le dijo a los periodistas amigos suyos, váyanse en el avión ustedes o en el helicóptero. Y entonces en eso bajaron en un sitio, no sé por qué razón, aquella cantidad de gente corría, porque la gente corre en los pueblos, ¿verdad? A los aeropuertos donde uno aterriza, a las pistas, que son los campos de fútbol. Qué cantidad de gente, y entonces se bajan ellos como periodistas y dicen, bueno, ¿y el licenciado? No, el licenciado viene en carro, le dice. Entonces la gente se dispersó. Callejas, ¿usted lo vio alguna vez en un carro blindado? Jamás. ¿Usted lo vio no bajar la ventana para saludar a los cachurecos, al pueblo, al hondureño? Jamás. Había gente que llegaba y decía, a este le voy a decir todo, porque qué barbaridad. Y llegaban a casa presidencial, les decía yo, no vayan a entrar, ¿qué van a hacer? No, que vamos a reclamarle a Callejas, al presidente. Vaya pues. Ay, ¿qué te dijo? No, nada, salimos felices. Dice que iba a llegar a vernos. Así era parte de... No todos los políticos tienen lo que se llama en el pueblo el ángel. Eso es importantísimo, el ángel. Y eso es que se da y se siente. ¿Quién fue el mejor amigo de la oposición de Callejas? Que le comentó que tenía esa facilidad de entablar diálogo, de pedirle incluso hasta consejo y llevar una bonita amistad de manera privada siendo opositor. Otro muy parecido a él. Gran casaquero, simpático, agradable, más serio que Callejas. Un hombre bueno, Carlos Roberto Flores José. Buenos amigos. Grandes amigos. Ese debería ser el líder de este partido liberal. No me quiero meter a eso pero yo lo respeto muchísimo, muchísimo. Hombre, en su forma de ser, humilde, gran escritor, un hombre que sabe lanzar un mensaje, un gran presidente. Y mire, ningún presidente gobierna solo. Uno critica muchas veces a Juan Orlando, que dice, que ahí está hablando con este. Pero es una cosa, no sé. Ya casi terminamos, creo. Pero
Hoy por hoy necesitamos la unidad de este país grande. Y la unidad comienza con los partidos. Yo hablaba con un amigo hoy del gobierno y le decía, ¿viste la película del Rey Arturo hace muchos años? No, me dice, estaba muy cipote. Tenía la mesa redonda, donde estaban todos los caballeros de diferentes sectores y diferentes zonas de Inglaterra. Y ahí se sentaban. Y de ahí no salía nadie hasta que no se tomaba una solución por el pueblo. Yo invitaría a todos. Yo fuese el presidente Hernández, invitaba a todos y los encerraba. Nos encerrábamos donde quieran. En la casa de Carlos Flores, la casa de Carlos Flores. En la casa de Luis Zelaya, en la casa de Mel, no importa dónde. Los políticos todos comemos en el mismo plato. Pero de ahí no me sale nadie si no me resuelven lo que vamos a hacer por Honduras. Porque el problema es Honduras. 67% de la población es pobre. Chendo, no puede ser. Aquí la gente la criticamos. Coyol quebrado, coyol comido. Aquí viene una gente pobre de un barrio marginal y le compra a una persona que es mayorista y le tiene que pagar el 20 por 1 diario. El 20 por 1 diario, Rosendo. Tiene que darle de comer a su familia. Y esa comida se le arruina, ¿qué va a hacer? Es cierto que estamos en una crisis, pero esto la tenemos que enfrentar todos. No puede estar jugando política a un sector del país solo para ver si vamos a ver si ganamos el próximo proceso. No puede ser que solo estemos pensando que los empresarios privados, que es cierto que ayudan y todo, son a los que tenemos que darle más y más y más y más. Hay empresarios que ya empezaron a despedir a la gente y no le pagan un 5. O sea, la situación no es tan sencilla. Ay, ¿de qué va a vivir la gente? Yo tengo una hija que tiene un negocito y que lucha y lucha y papá me dice, estoy llegando al límite, yo creo que ya no voy a poder seguir pagando. Pero yo vivo de esto, tengo 22 años de estar viviendo de este negocito. O sea, Rosendo, sinceramente, hoy Dios nos está dando la oportunidad de ver que en Venecia los delfines aparecieron, que los peces aparecen aquí, que los pájaros vuelven a aparecer, que los venados caminan por todas las calles de los pueblos, porque que no tenemos smog, que Dios nos está ayudando a transformar el mundo. Ojalá que no regresemos otra vez a ser los mismos, indiferentes, egoístas, malos patriotas. Los patriotas no se hacen solo por levantar una bandera, se hacen por luchar por el pueblo. Y eso es lo que Callejas ha dejado como un gran legado y que lo tenemos que entender todos. Luchó por el pueblo y seguiría luchando por el pueblo, Rosa. Gracias, ingeniero. Muy amable por habernos acompañado. Feliz noche. Muchas gracias a usted. Felicidades. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ramón Castillo Callejas. Por su sintonía, muchas gracias.